termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel, o Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este país también. ¿Y sabes qué? Esa es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana. Pero lo vamos a hacer en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es El fin de la era Merkel. Bueno, te doy la bienvenida al primer episodio del fin de la era Merkel y te saludo, Raúl. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Franco? Muy bien. Bueno, bienvenido a esta... Bueno, no bienvenido porque sos parte de la idea, ¿no? Con Raúl decidimos armar esta nueva oferta de podcast, ya que hay tan pocos, y decidimos meternos con algo que hacemos, como decíamos al principio, hace mucho tiempo, y es hablar en nuestros grupos, en nuestras discusiones sobre política alemana. Y bueno, decidimos convertirlo en podcast y hacer parte a todos los millones de personas que nos están escuchando, todos ustedes, de esta conversación. Claro, hay que decir que lo estamos charlando yo desde Berlín y tú desde ese pueblo de nombre impronunciable que no me atrevo a decir, si lo quieres decir tú, ahí Claro, lo vamos a dejar como incógnita para el último episodio. en el reino de Söder, y yo aquí en Berlín, donde el alcalde Müller no sabe todavía por dónde se va a presentar al Bundestag. En fin, así están las cosas a un año. Tenemos por delante más de 50 episodios, porque haremos uno semanal, una charla informal, distendida, entre dos amigos que les apasiona la política y la comunicación, y también invitaremos a personas que tengan cosas interesantes que decir, y si nos dicen cosas interesantes les cortaremos, porque de esto va este podcast. Y bueno, un poco de historia rápida para que quienes todavía no nos conozcan. Franco y yo nos conocimos en Berlín. Yo tenía un blog que se llamaba La Lavadora de Merkel y Franco tenía y tiene todavía, porque él es más constante que yo, eleccionesenalemania.com, el blog de referencia a la política alemana en español. Y quedamos un día a tomar una cerveza y ahí empezamos a charlar sobre política. Y 10 años después, mi blog no está, pero seguimos charlando y pensábamos, como decía Franco, hacer esa charla, digamos, extensiva, abierta a amigos y amigas que les interese la política alemana en español, y yo creo que es fundamental, ¿no?, que toda la comunidad hispanohablante en Alemania y los españoles o latinoamericanos que están interesados en la política alemana puedan charlar con nosotros o conversar con nosotros sobre lo que viene, que es algo inédito, ¿no?, como decías al principio, el fin de la era Merkel, ¿no? Se ha predecido muchas veces, pero esta vez ya es el fin de la era Merkel. Sí, y es algo que muchos alemanes no se esperan, ¿no? De hecho, hay alemanes que van a ir a votar por primera vez y que no recuerdan en su memoria un canciller que no sea Merkel, ¿no? O sea, tendrían que ir a los libros de historias o a ver viejos documentales para enterarse que había otra persona que podía ser canciller. Y Merkel tiene una figura y tiene un accionar en Alemania y en Europa con un peso tan importante que en el imaginario colectivo pareciera que esta es una situación impensada, ¿no? ¿Cómo no va a haber cómo va a haber política alemana sin Merkel? Es Claro. difícil de imaginarse, ¿no? Y esa es una de las discusiones de esta campaña, que bueno, todavía no empezó, pero nosotros decidimos que para nosotros empieza, ¿no? Aunque en Claro. realidad sí, con la nominación del SPD, ¿no? Sí, los alemanes en realidad no se van a dar cuenta de que Merkel, no se van a dar cuenta del todo de que Merkel no se presenta hasta que no la vean en los carteles, ¿no? Hasta que no esté presente en Ujú. los debates y en las papeletas electorales. Todavía yo creo que no han asumido que Merkel se va, porque son muchos años confiando en una misma persona. Obviamente es la política más importante de la historia europea reciente y me atrevería a decir mundial también, ¿no? Por también todos los años y su papel, y la altísima valoración que sigue teniendo después de tantos años, ¿no? Entonces, bueno, sí, el SPD por fin se va a presentar a unas elecciones sin su gran rival, sin la rival que hacía que fuera imposible pues tener opciones, digamos, de Ujú. ganar. No es que ahora las tengan, porque en las encuestas están en el 15%, o sea, 5 puntos menos de los que sacó
en las últimas elecciones, pero bueno, se ha adelantado al resto de los partidos, ha resuelto la pregunta del candidato, en mi opinión, de manera sorpresiva e inteligente, ¿no? Sorpresiva porque la dirección del partido, digamos, del ala izquierda del SPD, que ganó la elección interna precisamente al que han nombrado candidato, pues decide optar por quien derrotaron en las urnas internas, bueno, entendiendo que en estos tiempos es un mejor valor electoral. Tiene sentido porque, bueno, va a ser el único candidato que se presenta a las elecciones, cualquier partido que forme parte de un gobierno, el alemán, con el que el 64% de los ciudadanos está satisfecho con lo que está haciendo. Es el vicecanciller, digamos, no necesita periodo de adaptación al cargo, solo tiene que quitarlo de vice y sería canciller. En sus mejores sueños está ahí esa posibilidad. Digamos, ha demostrado una capacidad de gestión en tiempos de crisis desde el Ministerio de Finanzas. Ha mantenido a Alemania económicamente viva en medio de la pandemia. Alemania es de los países que menos está sufriendo, digamos, la crisis económica después por la Sí, por restricción. ahora. Por ahora. Ujú. Y bueno, es un señor serio. Los que le critican dicen que quiere ser Merkel 2.0. Bueno, pues eso no es una crítica, ¿no? Si consiguiera ser Merkel 2.0, pues le iría bien, ¿no? Claro, el Entonces, problema es que es el fin de la era Merkel, como se llama este podcast. Entonces, ¿para qué queremos otra? Teóricamente habría que progresar. Y digamos, de eso se trata también un poco este podcast, de que voy a estar en general discutiendo lo que dice Raúl, porque esa es la esencia de nuestras discusiones, que la mayor cantidad de las veces no estamos de acuerdo. Y todo lo que dice Raúl lo podría suscribir. Ahora yo me pregunto seriamente, ¿es posible que elijas a tu rival político como el candidato que te represente y que esto tenga sentido? ¿Cómo se lo explicas a las bases que votaron lo contrario y a los electores que están buscando una cierta coherencia discursiva, que es lo que más le ha faltado al Partido Socialdemócrata en los últimos años? ¿Y cómo vas a darle una, un perfil propio al Partido Socialdemócrata, que es el segundo elemento que le está faltando en todo este tiempo de grandes coaliciones, es decir, de alianzas con Merkel y de quedar en la sombra, en un segundo plano, si elegís a una persona que se parece a Merkel y decís que esa persona va a ganar porque se parece a Merkel? A mí me cuesta todavía imaginarme que esta haya sido la movida más inteligente. Podrá justificarse, podemos establecer una cierta racionalización posterior para, bueno, buscarle la vuelta y decir por qué elegimos esto, pero tengo la leve impresión de que aquí hay una cuota importante de improvisación o de desesperación, o hay algo más que nos estamos perdiendo y que, bueno, yo no puedo captar, no sé. Es sí, la visión, ¿no? improvisación y desesperación, desde luego hay. Desesperación mucha, porque están en el 15%. Los verdes por encima, ¿no? Son la tercera fuerza al SPD en las encuestas. Em, pero de todas las decisiones que podían tomar, cuando dejemos de debatir sobre la propia decisión, lo que queda es que el candidato es un señor que fue alcalde de Hamburgo un montón de tiempo, que estaba bien valorado en Ujú. Hamburgo, que tuvo sus errores, obviamente, y que luego como ministro de Finanzas, alguna historia de la que tendrá que dar cuenta durante lo que queda de tiempo hasta las elecciones, pues ha demostrado que lo puede hacer bien, ¿no? Bueno, parecía ser un ortodoxo, pero bueno, ha abierto la mano, ha sido uno de los convencidos de los fondos, el tema de los fondos europeos para los países Sí, más el paquete de ayuda, sí. de ayuda. Se le ha podido ver algún matiz socialdemócrata, que es complicado ver en el SPD, pero te voy a decir, esto lo venimos hablando mucho tiempo. Ujú. Merkel, obviamente, durante todas las grandes coaliciones se ha aprovechado del perfil, digamos, socialdemócrata que han podido tener algunas de las medidas de los ministros del SPD o ministras del SPD en su gabinete, ¿no? Como el caso de Franziska Giffey o el ministro de Trabajo, el ministro de Finanzas. Yo creo que en general, y sobre todo si lo comparo con mi país, han hecho un buen trabajo en la gestión contra la crisis, ¿no? El Kurzarbeitergeld, el dinero para las familias, el Kinderbonus, el no sé qué, claro.
Luego Claro, pasa pero que, contámelo, Raúl. Ese es el problema, ¿no? bueno, ¿Cómo lo cuentan? claro, mal. ¿Cómo lo explican? Lo que vos siempre me decís, ¿cómo construís una atribución de responsabilidades de Mm, esas acciones políticas que te beneficie? Y no mm, que termine llenando, digamos, la mochila gigante de éxitos de Angela Merkel. Porque me gustaría decir algo para ser justo. Al principio estamos hablando de Angela Merkel como si fuera un prócer, ¿no? Es una persona muy importante, claramente, y que digamos, marca la política alemana y europea claramente, pero también es cierto que ha tenido sus debilidades. Y una de ellas es que hoy estamos frente a una situación de incertidumbre política en Alemania después de las próximas elecciones porque ella no ha sabido construir un líder, un sucesor, quiero decir, una mm, persona que de alguna manera pueda llegar a continuar sus ideas, su política, su visión de Europa y de Alemania. Y en ese sentido, creo que se contagia al resto de los partidos porque no vemos ningún liderazgo. La socialdemocracia no lo tiene, lo acabamos de explicar con estos cambios raros digamos, golpes de timón, ¿no? De ir de ser izquierda a ser centro, etcétera. mm. Pero también lo vemos en el resto de los partidos, ¿no? Y el partido de Merkel no es la excepción, tiene ese valor de la propia canciller, pero ¿quién va a continuar con ese trabajo? Porque ahora tenemos tres candidatos, un cuarto medio solapado, pero digamos son tres Mm. que todavía no se resolvió quién va a ser y son bastante diferentes. Muy diferentes, claro, dependiendo del candidato que sea, la campaña, las elecciones van a ir de una cosa de otra, eso es obvio. Es obvio que estamos ante un tiempo que no conocemos, porque Merkel ya no está, que era sobre la que pilotaba y toda la política alemana. Y bueno, el tema es que el SPD, vamos, les concedo que pueda haber sido la mejor decisión, la de nombrar a Oxford de todas las que tenían. Pero también les concedo que al Ujú. día siguiente vuelve el barullo, vuelve Kevin Kuhner a hablar de la grosse coalición, vuelven a decir ahora con Die Linke, vamos con Die Linke, con un Claro, candidato a la derecha, el FDP dice que vale Ampel Coalición, bueno, en fin. claro. Hay una... Vamos a aclarar, ¿no? Para el que no sabe, Kevin Kunert es Mm, el jefe de los Jusos, es decir, de los jóvenes, del grupo mm, de los jóvenes del Partido Socialdemócrata Alemán, y mm, ha cobrado mucha importancia en la discusión política cuando el año pasado se opuso a que la socialdemocracia se, se alíe, se junte con, perdón, con el partido de Merkel y a mm. partir de ahí formen una nueva gran coalición. Y luego, bueno, después lo aceptó a medias, bueno, esas son otras cuestiones, pero está claro que se transformó en una persona importante en la política alemana y lo que dice él ahora pareciera que fuera Willy Brandt, ¿no? Un poco más por la falta de liderazgo que hay en el partido, claramente. Y en este sentido, esto que decía Raúl me parece importante, ¿no? Un poco para marcar tal vez lo que se estuvo hablando en las últimas semanas, además de lo de Scholz, y es los partidos y los políticos diciendo qué tipo de coalición van a hacer cuando gane la elección, o sea, el año que viene. Entonces, tal vez estaría bueno preguntarle a Raúl, que es un experto de comunicación política y que es, de alguna manera, es un consultor intergaláctico, y por eso me gustaría hacerle a él una pregunta de comunicación política intergaláctica, y es, si vos fueras asesor de los diferentes partidos, no importa cuál, Mm, alemanes, mm. vos, ¿qué le dirías sobre el tema de hablar en relación a las coaliciones que vas a formar dentro de un año y medio cuando pase la elección? Que está prohibido, terminantemente prohibido hablar de coaliciones antes de que se vote. Es una pregunta que siempre resta, porque tienes que, cuando te posicionas sobre una u otra, estás perdiendo un público. Y uno tiene que ir a las elecciones con el mayor número de públicos activos que quieran o que tengan ganas de elegir tu papeleta, ¿no? En las elecciones se trata de llevar a una persona en una hora, un día concreto, con tu papeleta y que la introduzca por la urna. Todo lo que hagas que se interponga en ese camino de esa persona que va con la papeleta ese día, a esa hora, está mal. Y hablar de coaliciones está mal. Porque si tú eres un votante del SPD que te has creído, digamos, el giro con la nueva dirección del ala de izquierda, dicen que, bueno, que se puede llegar a un acuerdo con Dilinque y estás emocionado porque puedes pensar que puede haber un Rot Rot Kronen a nivel federal, una coalición entre SPD, los Verdes y Dilinque,
y de repente Olaf Scholz se pone a hablar de Ampel Coalition, pues mal. Si es al revés, lo mismo. Y si te pones a hablar de la Gran Coalición, que es el mayor elefante en la sala en la Willy Brandt House, en la sede del SPD, también mal. Entonces, yo les diría, si no tienen nada que decir, no hagan entrevistas. No hagan entrevistas. A un político le pedís que no hable. Difícil. Sí. Ay, no tuiteen. Yo le quitaría el Twitter a Kevin Kühner. Le quitaría... Mira, Robert Habeck no tiene Twitter y no le pasa Es nada. verdad. Instagram De hecho, a un mí me desastre. llama la atención porque hace poco hubo una entrevista. Robert Habeck es el líder del Partido Verde, o uno de los dos líderes. La otra es Annalena Baerbock. Y él se fue de Twitter hace 2-3 años, creo, porque dijo, no quiero participar en este lío que significa pelearse por Twitter. Bueno, tenía sus definiciones. Y es el día de hoy, en la entrevista hace 2 semanas que le hicieron en la cadena alemana de televisión, que lo critican por eso. Usted no se quiere comunicar con la gente por no tener Twitter. Y el tipo dice, yo no quiero tener Twitter porque no quiero ser parte de una burbuja, de unas discusiones que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Bueno, Angela Merkel tampoco tiene Twitter, nadie Claro. la critica por eso, ¿no? Bueno, en fin, quien tenga Twitter y haga lo que está haciendo Kevin Kühner, que se lo quiten. Y de verdad no hablen de coaliciones. El SPD lo tendría muy sencillo. Mira, nosotros hay una gran coalición ahora mismo en Alemania porque no nos quedó más remedio que poner por delante nuestra responsabilidad, ¿no? Con el país. No se pusieron de acuerdo la CDU, los Verdes y FDP, fracasaron las negociaciones cuando ya estaba casi hecho, y nosotros, que habíamos dicho que no a la gran coalición porque pensábamos que era la peor opción para Alemania, tuvimos que asumir por responsabilidad eso. Lo estamos haciendo. Estamos dentro del gobierno haciendo cosas que están mejorando la vida de las personas, o por lo menos reduciendo los efectos de la crisis en algunas personas más vulnerables. Bueno, y a partir de ahí es bueno que haya muchas opciones, que no solo haya opción de la Gran Coalición, que haya la opción de Roto Kroon, que haya la opción la de Ampel Coalición, y todas las que Jamaica, las que nos imaginemos, porque así el Parlamento alemán será más plural y representará mejor a todos los alemanes, ¿no? Y a partir Ese sería tu consejo para la socialdemocracia, pero te lo pongo más difícil. Partido Liberal, uno de los jefes del Partido Liberal, el FDP, habló ayer y dijo que él tendría ganas de armar una coalición Ampel, ¿no? Ampel en alemán significa semáforo y es, digamos, la coalición entre el rojo de la socialdemocracia, el amarillo del liberal y el verde del verde, obviamente. A mí me dio la impresión que con eso el Partido Liberal, que está ahora en 4% de intención de voto, se prestigia, ¿no? Dice, bueno, somos importantes. Sin nosotros una coalición como esta no podría funcionar, con lo cual se está buscando un lugar. ¿Ahí te parece que tiene sentido que esta persona diga esto o no? Tampoco. Sí, ahí es otra cosa. Primero, porque no han cerrado las heridas internas todavía y externas de no haber querido, de haber sido, no, de haber dicho no a la coalición en su momento, en las últimas Claro, recordemos, ¿no? Ellos dijeron no, y ahí el fracaso, ¿no?, de esa coalición. El FDP es un partido que solo sirve para gobernar. Porque, bueno, ya lo demostró en su momento, gobernó con la CDU, con la SPD en diferentes periodos, y en la oposición es un partido, digamos, que no sé muy bien qué pinta. De hecho, desaparece a los parlamentos y vuelve y nadie le importa, ¿no? ¿Dónde está el FDP? No sé, no entro al parlamento. Bueno, no pasa nada. Y bueno, en Rheinland-Pfalz hay una Ampel Coalition, ¿no? Y hay elecciones ahora el año que viene, que por cierto tenemos 6 elecciones regionales, o sea que tenemos para hablar de muchas cosas en este podcast, ¿no? Y bueno, ahí se quieren reivindicar como un partido que tiene que aportar algo en el gobierno. Yo creo que, bueno, a Olaf Scholz obviamente le gustaría mucho más hacer una coalición con los verdes y los liberales que con los verdes y Die Linke. A la dirección del SPD no lo sé, pero bueno, igual es el momento ya, después de no sé cuántos años de la caída del muro, de dejar de hablar de la Regierungsfähigkeit de Die Linke, ¿no?, de la capacidad de gobernar, porque bueno, ya han demostrado que pueden gobernar, que son un partido como cualquier otro, y a mí me parece que ese discurso del SPD tan paternalista y arrogante con Die Linke no le viene bien, sobre todo en el este, donde Die Linke todavía tiene pues, muchos votantes y muchos seguidores y no está bien, ¿no? Puede ir a las elecciones. Yo creo que el SPD, el único partido al que tiene que obviamente denostar es AfD,
nada que hablar con AfD, todo contra AfD. Y con el resto de los partidos, un candidato como Olaf Scholz y una dirección como la que tiene, podría hablar con cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene esa posibilidad, ¿no? Bueno, ahí teníamos entonces el consejo del consultor intergaláctico proveniente de Santonia. Gratis, ¿no? Y digamos, yo diría que con esto tenemos un episodio bastante interesante, un primer episodio, un inicio de este ciclo que, como decía Raúl, va a durar bastante. ¿Por qué? Porque tenemos muchas elecciones por delante. Hay elecciones en, si no recuerdo mal, 7 estados federados a partir del 2021. Hay elecciones federales, naturalmente, septiembre, octubre de 2021 también. Y entonces vamos a tener mucho material, mucho para hablar. Y por suerte los políticos siguen diciendo cosas y nos dan a nosotros más ganas de comentar lo que dicen. Así que, Raúl, yo diría que nos vamos despidiendo. Bien, muy bien. Ha sido un placer charlar contigo. Esperamos que las oyentes y los oyentes les guste esto y que se vayan uniendo durante esta aventura semanal camino a las elecciones federales en el fin de la era Merkel, ¿no? A mí me gustó mucho hacer este podcast, me gusta mucho la idea de pensar que vamos a hablar durante bastante tiempo de política alemana y que tenemos esta excusa y esta, entre comillas, responsabilidad de hacer el podcast una vez por semana y sacarlo cada viernes. Y eso, porque eso nos obliga, ¿no? a estar más en contacto en este tiempo complicado de pandemia. Así que bueno, hasta aquí llegamos con este primer episodio. Gracias a vos que nos estás escuchando. No te olvides que te podés suscribir al podcast en cualquiera de las plataformas que estés usando, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las existentes. Si no nos buscás, el podcast va a estar subido siempre en eleccionesenalemania.com, ahí también lo vas a poder escuchar siempre. Buscanos también en las redes sociales, Raúl está como yo en Twitter, en Facebook, etcétera, así que por ahí también podemos estar en contacto. Sí. En las redes sociales, si les gusta, es importante para que más gente lo pueda escuchar. Así que bueno, gente, les doy las gracias nuevamente. Esto fue el primer episodio del fin de la era Merkel. Es un podcast producido por Rombo Podcast. Y si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o nos vemos en las redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo viernes. Chao. Raúl, decime en serio, ¿dejaste de ver el partido en el gol 1? No. ¿Hasta cuál? ¿Hasta qué gol lo viste? El 5. El quinto, bueno. Chao, Raúl, chao.